Shalom. Volvemos ahora para estudiar del Pirkei Avot, de la Mishnah, Pirkei Avot, capítulo 1, Mishnah número 7. Es corta, pero muy importante también el contenido. Nitai de Arbel solía decir: aléjate del mal vecino, no tengas trato con el perverso, el rasha. En el caso contrario, no creas que tardará tu castigo. Otra vez lo repito: aléjate del mal vecino, no tengas trato con el perverso, con el rasha. En el caso contrario, no creas que tardará tu castigo. Bien, estas tres recomendaciones, otra vez, que hace Nitai de Arbeli, dice: aléjate del mal vecino. Si una persona que está cercana a ti, que se encuentra cercano a ti, te está pidiendo que constantemente mantengas tu distancia de él. Si el mal vecino se dirige hacia allá, tú te tienes que dirigir al lado opuesto. ¿Qué es un mal vecino? Una persona que conoces, que se conduce de forma equivocada, que es mal visto por el resto, por la sociedad. ¿Estamos? O sea, que tiene un mal comportamiento social, no en otro sentido, sino únicamente en este. Aléjate del mal vecino. Una persona que tiene mal comportamiento, que es grosero, pedante, que es insultante, que realiza actividades equivocadas como la drogadicción, el embriagarse y muchas otras cosas más, vivir en adulterio, el robo, etc. Entonces dice: aléjate de él, toma la dirección contraria, aléjate del mal vecino. Siempre este se encuentra al lado tuyo y debes estar observando que alguna persona está teniendo un mal comportamiento social. No estoy hablando de la Torah, estoy hablando de un mal vecino, de una persona que no tiene conceptos de Torah, pero que aún así socialmente debe tener una conducta, un comportamiento, lo que se maneja en la escuela como la ética. ¿Sabe? Una persona que es irresponsable con la ética social es un mal vecino. Aléjate del mal vecino. La segunda es no tengas trato con el perverso. No trates con el rasha, con el perverso, con el malvado. ¿Sí? Es el rasha. No hagas tratos con el rasha. Fíjate, el mal vecino, tú lo ves dirigiéndose hacia una dirección, tú te diriges a la dirección contraria. ¿Sí? No imitas sus actos. O sea, el rasha siempre busca hacer el daño a los demás. Entonces tú no te asocies con ellos. El vecino es una situación distinta de la cual tú tienes que tomar distancia, y con el rasha no hagas ningún tipo de trato. El rasha, sí es definitivamente una persona que tiene mal comportamiento de acuerdo a la Torah. ¿Ya? Este es un mal vecino, o sea, una persona no judía que tiene un mal comportamiento, ética social, y el rasha es alguien que está en contra de lo que dice la Torah. No hagas tratos con él. Cuando la tercera expresión dice: y si actuaras de forma contraria, es decir, no creas que en caso contrario, o sea, que tú no hagas caso de esto y te acerques al mal vecino y hagas tratos con el rasha, dice, en caso contrario, no creas que tardará tu castigo. Es decir, ambos serán castigados. Ambos serán castigados. Cuando tú actúes de esta forma, también serás castigado. No creas que serás castigado.
vamos a ver que muchas veces el mal vecino no es castigado a tiempo, o sea, no es castigado prontamente. Como que todavía lo veo muy bien ahí gozando la vida. Lo mismo puede pasar con el Rasha, que se aleja de la Torah y sigue de la siguiente forma. Vive todavía relativamente bien, no lo vemos castigado. Sin embargo, cuando nosotros, los que estamos entrenados en Torah, los que estamos dedicados en Torah, en los años de nuestra vida que llevamos, y hacemos caso omiso a este consejo, estamos actuando en franca rebeldía contra este consejo. Eso es lo que hace que tu castigo llegue de inmediato sobre ti, a diferencia de ellos. Porque ellos lo hacen en la ignorancia, porque ellos lo hacen sin saber la responsabilidad que conlleva esta conducta de vida. Pero ahora que tú ya sabes esto, entonces no se espera que tú, como un judío, vivas de esta forma. Y esa es la razón de por qué el castigo sí va a venir de inmediato sobre ti. Entonces, y ahora, estos conceptos muy buenos. Aléjate del mal vecino. ¿Sí? Aléjate del mal vecino. El que sea vecino significa que su forma de conducta puede contagiarte. Y por esa razón dice, aléjate del mal vecino. ¿Ya? Debes tener cuidado de los malos compañeros. La Torah te dice, adquiere un compañero de estudio. Eso es bueno. Aléjate del mal vecino, porque la proximidad de un compañero de estudio también te hace entendido. La proximidad de un mal vecino, de un mal amigo, de un mal compañero, también te va a hacer daño. También su actitud te va a perjudicar directa o indirectamente. Y el día de mañana también vas a tomar la misma actitud que ellos tienen. Esto es lo que ocurre cuando uno no se aleja del mal vecino. De ahí que debemos alejarnos de toda persona que no es correcta en su comportamiento. Esto es un consejo para todos, debemos tomarlo en cuenta. Nos vemos para la próxima. Shalom.